Hola, bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública, tanto estudiantes, trabajadores, docentes, todos los que amen a la salud pública, pues son bienvenidos a este espacio. Y hoy, como siempre, estoy acompañada de una muy linda estudiante. Ella es Marta Karen Flores, es estudiante del doctorado en Ciencias de Nutrición Poblacional. Bienvenida, Karen. Muchas gracias, Nene. Buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan en el programa el día de hoy. Es un honor para mí poder ser partícipe de estas actividades que nos ofrece la escuela y que nos permiten dar a conocer todo el trabajo que se hace en salud pública. No, pues es un gusto y la idea es que justamente los alumnos vengan, compartan, hablen y conduzcan este programa que es pues, de ustedes. Entonces, tenemos hoy grandes invitados también que nos van a acompañar y una de ellas es la doctora Elisa Hidalgo, que ella es investigadora en ciencias del Instituto Nacional de Salud Pública y nos va a hablar de un tema súper importante y de gran relevancia para la ciudadanía, que son los riesgos de sufrir accidentes viales sobre todo. Entonces, está muy interesante, no se vayan, si a ti te gusta conducir a mucha velocidad, este tema te interesa también. ¿Qué más vamos a tener, Karen? Va a estar con nosotros el maestro Arturo Bautista. Él nos visita desde la Dirección de Calidad del Instituto Nacional de Salud Pública y va a platicar con nosotros sobre la importancia de emprender procesos de calidad en la atención en salud. Así es, y finalmente vamos a hablar sobre el CONGIS. Ya estamos a nada, mañana empieza el preregistro y hay actividades precongreso, se está poniendo súper interesante, ya están todo el mobiliario, entonces está muy bien todo lo que estamos haciendo por ustedes, y va a estar con nosotros el doctor Leonel González, que nos va a hablar sobre las actividades académicas y también algunas deportivas, culturales, en general de todo el CONGIS. Así que quédate porque te va a interesar algunas cosas que nos va a decir. Entonces, bueno, pues muchas gracias y vamos a comenzar. Pues ya estamos aquí con la doctora Elisa Hidalgo, que como les decía, ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, pero además es docente de la Escuela de Salud Pública de México. Y justamente hoy vamos a platicar con ella sobre un proyecto de investigación que está llevando a cabo junto con alumnos de la escuela. Entonces es súper interesante lo que están haciendo y por eso nos interesó mucho que vinieras y nos platicaras. ¿Cómo estás, Elisa? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, encantada de estar aquí. Aprovecho para decir que también soy orgullosa egresada de la Escuela de Salud Pública. Es orgullosa egresada, sí es cierto. Entonces, me faltó decir eso. Pues me da mucho gusto participar en este programa. ¿Qué formación tienes? Yo soy médica cirujana y hice la maestría en salud pública y la maestría en ciencias con área de concentración en epidemiología. Okay. Y actualmente soy docente del programa de salud pública, pero en el área de concentración en epidemiología. Ok, no, pues súper interesante también lo que has podido hacer ahí con todos los alumnos, ¿no? Y todo el trabajo. ¿Qué te parece, Karen? Muy bien, pues este trabajo sobre mortalidad en Ciudad de México me parece súper interesante porque pues muchas veces no somos conscientes como ciudadanos y sobre todo creo que los jóvenes no somos tan conscientes de lo que pasa cuando conducimos con exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol. No sé si podría comentarnos, doctora, un poco más sobre su proyecto. Sabemos que los accidentes de tráfico han sido un problema de salud pública desde hace mucho tiempo, pero ¿qué es lo que su proyecto busca encontrar? ¿Qué es lo que...? Okay. Bueno, este proyecto realmente es un proyecto que ya tiene muchos años, que ha estado el Instituto Nacional de Salud Pública trabajando en conjunto con alianzas internacionales. En este caso somos socios estratégicos de la Universidad de Johns Hopkins en el monitoreo de factores de riesgo para lesiones causadas por el tránsito, comúnmente conocidos como accidentes, ¿no? Pero sabemos que si tenemos conocimiento de cómo ocurren, se pueden prevenir. Claro. Entonces evitamos usar la palabra accidentes y nos referimos a ellos como
lesiones causadas por el tránsito. Entonces, en esta ocasión vamos a monitorear en Ciudad de México y en Ciudad Guadalajara, solo Guadalajara, no la zona metropolitana. Vamos a hacer un monitoreo de factores de riesgo que son exceso de velocidad al conducir y conducción bajo los efectos del alcohol. Actualmente, uno de los alumnos de la maestría en salud pública del área de concentración en epidemiología se incorpora a este proyecto para analizar los factores asociados al exceso de velocidad al conducir y la conducción bajo los efectos del alcohol. Y que si son los dos es fatal. Sí, claro. O sea, uno de los problemas de la conducción bajo los efectos del alcohol es que se pierde la noción de las distancias, de la velocidad y pues se acelera, se pierde el control del vehículo para permanecer en el carril y bueno, se exceden muchos límites en todos los sentidos. Entonces, sí es un problema muy grande. Por ejemplo, se ha documentado a nivel internacional que conducir bajo los efectos de el alcohol pues es tan fatal y puede ser hasta como una tercera parte, verse involucrado en una tercera parte de los eventos que ocurren en las vialidades. Y el exceso de velocidad no se queda atrás. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que del 30 al 50% de los eventos que ocurren está involucrado el exceso de velocidad. Por eso son los dos factores que se han reconocido mundialmente como los más importantes. Hay otros. Claro. Hay otros, pero se ha reconocido estos como los más importantes en la ocurrencia de los eventos. Oye, y perdón. Doctora, y esto es algo que se ve en toda la población, es decir, en cualquier grupo de edad, o hay un grupo específico de edad que se vea más afectado por este problema, o qué nos puede comentar. ¿Del problema del exceso de velocidad o en general de los eventos viales? En general de los eventos viales, pero tal vez haya una diferencia entre por grupo de edad, no sé, entre el exceso de velocidad, pero también entre el exceso del consumo de alcohol. Sí. Bueno, con relación a la ocurrencia de eventos, tanto la mortalidad como la morbilidad está más en jóvenes, ¿sí? en personas jóvenes en edad productiva. De hecho, tiene un impacto muy grande en la carga de la enfermedad de estos eventos porque ocurre en población joven. Imagínense que las lesiones son la primera causa de mortalidad en los niños de 1 a 4 años y de 5 a 9 años. Y de esos, el 40-45% son los eventos de tránsito. Quiere decir que están dentro de las primeras causas de mortalidad en población joven. Ahora, los niños obviamente son ocupantes de vehículos o son peatones, pero la velocidad los afecta enormemente, porque por ejemplo, si un niño es ocupante de un vehículo y va a exceso de velocidad y hay un frenado repentino y el niño no va sujeto con un buen sistema de retención, ese niño sale expulsado del vehículo. Entonces, la fuerza que se produce con la velocidad más el peso de su cuerpo hace que pueda fallecer en un evento de este tipo. Y claro, también a los jóvenes que pues usan autos como conductores y que van a exceso de velocidad también es un impacto muy grande. Son las primeras causas de mortalidad en jóvenes en edad productiva. La OMS ha mencionado que hasta 34 años de edad son de las principales causas de muerte en todo el mundo. Y pues esa es una de los aspectos importantes de los eventos de tránsito. Y con respecto a la velocidad, hemos intentado nosotros medir, identificar si los grupos más jóvenes. Es difícil visualizar. Por ejemplo, nosotros hemos medido velocidad con un equipo láser que nos da una imagen de las personas que están conduciendo. A veces logramos ver si son jóvenes, si son adultos mayores, pero no podríamos decir específicamente a qué grupo de edad pertenecen, pero
Sí calculamos que la mayor parte ocurre en personas que son de mayores de 18, pero menores de 60 años. O sea, no son ni adultos mayores ni son menores de 18 años. Entonces, sí es un evento que ocurre y sería muy interesante saber si realmente las edades en las que se registra mayor mortalidad son las que más exceden la velocidad. Podríamos hacer seguramente un estudio adicional que es parte de lo que van a evaluar, lo que van a ver. Oye, y decías que van a monitorear la Ciudad de México, ¿no? O sea, para ver esto. ¿Cómo van a hacer? O sea, ¿a qué se refieren este monitoreo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quiénes participan? Etcétera. Bueno, el monitoreo se refiere a que vamos a hacer varias rondas de medición de estos 2 factores de riesgo, principalmente velocidad. Empezamos el año pasado, ya hicimos 2 rondas de medición. ¿Pero eso se hace con las maquinitas o sí. ¿Qué registros toman? El instituto tiene 2 equipos que es para medición de velocidad. Son 2 equipos, son pistolas láser. Como las que tenían o tienen los oficiales, los oficiales en la autopista, por ejemplo. Entonces nosotros los instalamos en distintas vialidades que son seleccionadas aleatoriamente en la Ciudad de México. Para el año pasado se seleccionaron 15 sitios en alrededor de 12 delegaciones de la Ciudad de México y se ha medido velocidad en distintas vialidades importantes. Y el año pasado se midieron 2 veces y para este año tenemos proyectado hacer 2 mediciones nuevamente para ver cómo se va moviendo la prevalencia de exceso de velocidad. Oye, y de los resultados que ya tuvieron, ¿cuáles son los que más destacas? Por ejemplo, ¿tiene que ver con el lugar, la delegación? ¿Tiene que ver con el espacio, etcétera? ¿Cuáles son lo que ustedes vieron? Bueno, ahorita lo que hemos revisado de los datos, hemos identificado que alrededor de 3 de cada 10 autos van a exceso de velocidad en distintas vialidades. Entonces, un aspecto que hemos estado revisando es que en los lugares donde el límite de velocidad es más bajo, hay más exceso de velocidad. Pero también tenemos que analizar por tipo de vialidad, porque aunque sean límites menores y se puedan exceder, hay que revisar si la infraestructura realmente lo permite y cómo lo permite. Si son vialidades de un solo sentido y que tengan 3 o 4 carriles que permita que los vehículos vayan a exceso de velocidad. Ahora, es preocupante a la vez porque en estos lugares donde hay exceso de velocidad, donde los límites son más bajos, precisamente son más bajos porque son lugares en los que se identifica mayor movilidad poblacional. Entonces, si hay mayor movimiento de peatones o de vehículos de transporte público, pues es un riesgo mucho mayor para la población que se mueve caminando. Entonces, sí es preocupante en ese sentido. Claro. ¿Y hay alguna campaña que exista para crear conciencia o a partir de aquí podemos, digamos, a partir de su estudio podemos decir, bueno, podemos sacar una campaña para crear conciencia? Porque respecto a lo que comentaba, pues sí se ha visto mucho, no sé si en toda la población, pero sobre todo la población infantil, como que a veces no se toma tanto en cuenta como esta seguridad, como los asientos especiales para los niños o que los dejan ir parados en la parte de atrás o incluso que van con el conductor, ¿no? Entonces, pues no sé si nos puede hablar un poco sobre si existe alguna campaña o cuál sería un plan para concientizar a la población de este problema. Realmente hay actividades permanentes que son lideradas por el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, que es parte de la Secretaría de Salud y tiene el liderazgo en todo el tema de prevención de accidentes. En sus redes sociales y en su página de internet y en radio y en televisión hay campañas permanentes sobre evita conducir bajo efectos del alcohol,
modera la velocidad, los niños deben ir correctamente sentados en el asiento trasero, etcétera. Y son campañas permanentes. Realmente el instituto en la actualidad no ha hecho una campaña específica. Hace algunos años sí se trabajó incluso con las autoridades municipales en Cuernavaca y se condujo una campaña dirigida a jóvenes. Y esta campaña pues tenía radio, tenía póster, carteles, pero actualmente el instituto como tal no tiene una actividad en términos de campaña, pero sí el ST-CONAPRA lo tiene y pues de alguna manera el instituto siempre mantiene una colaboración con el ST-CONAPRA para algunas actividades de monitoreo. Y mucho, yo creo que es concientizarnos, ¿no? O sea, nosotros mismos, más que estar esperando las recomendaciones, yo creo que todos sabemos, es muy básico, que si vas a exceso de velocidad, pues, corres un riesgo. Pero yo creo que no nada más tú, o sea, como conductor, sino también los que están a nuestro alrededor. No sabes cómo batallo con las personas, si tú eres de los que nos está viendo y vas atrás, echando las luces, pegadísimo en el carro, pones en riesgo no tu vida, sino los que vamos el carro de adelante. Claro. Es súper molesto, pero además es súper peligroso, porque sí me ha tocado ver cómo se ponen nerviosos o nos ponemos nerviosos los que vamos adelante, ¿no? Y están así, si ustedes son chicos, no lo hagan, por favor, porque, o sea, van echando las luces, van así pegadísimo, o sea, no entiendo mucho ese actuar, pero es muy peligroso. Entonces el riesgo no nada más es para los que están en esa velocidad, sino los que estamos alrededor transitando. Entonces creo que lo que decía, o sea, sí es importante pues sí conocer los riesgos y todo, pero podrá haber muchas normas, pero si cada uno no toma conciencia y respeta tu vida y la de los demás, pues va a ser muy difícil ese cambio, ¿no? Puede haber muchas pistolas con mediciones y todo, pero no va a ser tan efectivo como que realmente la gente nos pongamos en el lugar del que va adelante manejando o del que está transitando, ¿no? Claro. Es una dinámica un poco complicada de comprender. Cuando hay estrategias que están dirigidas a el control de la velocidad y además te hago una sanción económica por exceder los límites de velocidad, las personas se molestan porque es un problema para su bolsillo. Pero creo que si lo entendieran desde los riesgos, eso es lo que le puede costar en este momento, pero si no deja de actuar de esa manera, los costos pueden ser muy altos, muchísimo más altos que una sanción económica, ¿no? Y quisiera comentar que, por ejemplo, cuando nosotros vamos conduciendo, habitualmente tenemos como un ángulo de visión de 180 grados, pero a medida que nosotros incrementamos la velocidad, se reduce nuestro ángulo de visión, entonces perdemos la noción de lo que ocurre a nuestro alrededor y puede estar ocurriendo una emergencia alrededor, un desastre natural o algo así, y no tenemos la noción de lo que está ocurriendo. Por eso es importante también mantener la conducción dentro de los límites. Por ejemplo, no sabemos si se cruza una persona en una bicicleta, no sabemos si se cruza un peatón. Y muy importante, una enseñanza que siempre nos ha dado la doctora Marta Iger, que fue de las fundadoras de esta línea de investigación en el instituto, es que decía, muchas de las personas que se van a cruzar una avenida y ven venir el carro, no pueden dimensionar la rapidez con la que viene, porque a lo mejor también son personas que nunca han conducido un vehículo, entonces creen que sí les da tiempo, es muy buen punto. Y no les da tiempo. Entonces aquí quisiera mencionar que una persona promedio en términos de peso y talla, al ser atropellada por un vehículo a 30 kilómetros por hora, tiene
80% de probabilidades de sobrevivir. No sabemos qué lesiones pueda tener, pero si esta velocidad se incrementa, las probabilidades de sobrevida se reducen. Ahora pensemos en una persona con vulnerabilidad en términos de su tamaño, es decir, un menor de edad o una persona adulta mayor que tiene fragilidad en su cuerpo producto de la edad. Entonces, por eso es importante mantener los límites de velocidad. Y nos comentaba que tiene alumnos que están con usted, ¿cuál es la importancia de la formación de más recursos humanos que se enfoquen en este tema? ¿Y qué es lo que está haciendo la escuela para que más salubristas se interesen en este tema? Bueno, esta línea de investigación en el instituto tiene muchos años. Como ya mencionaba, la doctora Marta Híjar es una de las fundadoras de esta línea, y actualmente, por ejemplo, los estudiantes de la especialidad en medicina preventiva y salud pública tienen rotaciones en todas las áreas de la Secretaría de Salud en las que son problemas reconocidos. Y, por ejemplo, ahora tienen rotaciones en el ST-CONAPRA, en adicciones y en muchas áreas. Y eso hace que, pues, cada día haya más estudiantes que puedan trabajar en estos proyectos de investigación. Creo que esa es una de las cosas que ha ayudado la Escuela de Salud Pública. Y es importante porque en el tema de salud pública, la prevención de lesiones y específicamente de lesiones causadas por el tránsito son relevantes y son pertinentes. O sea, seguimos en los primeros lugares de mortalidad, es decir, las lesiones, no nosotros, pero en el tema de tránsito, como les mencionaba, por ejemplo, cada año mueren a veces 34,000 personas por una lesión, y esos que son las que sabemos que están bien clasificadas, pero puede que haya un problema de clasificación y se haya ido a otra causa, ¿no? Pero de esas 34,000 personas que mueren cada año, alrededor del 45% mueren por una lesión de tránsito. Entonces, es un problema que además en México fue reconocido desde hace más de 60 años, y es relevante que las personas en el área de formación de la salud pública tengan un entrenamiento para saber qué hacer, dónde trabajar, qué mecanismos de prevención implementar en las ciudades de donde vengan, ¿no? Por ejemplo, el Arturo, que es nuestro tesista del área de salud pública, él viene de San Luis Potosí. Sí. No sabemos si él vaya a ocupar una posición que le permita retomar la relevancia de hacer prevención en el tema de accidentes. Y no en este proyecto, pero en otras áreas tenemos otras 2 personas que van a trabajar también el tema. Precisamente alguien que está en la especialidad va a trabajar el tema de mortalidad, análisis de la mortalidad por lesiones causadas por el tránsito en Ciudad de México. Va a analizar más de 20 años de información, y eso va a ser relevante para las autoridades locales, ver cómo se ha comportado y qué estrategias pueden realizar para pues ir trabajando en su reducción. No, pues es súper interesante y también muy importante que más recursos humanos se formen en este campo y que se transmita, como decías, a sus lugares de origen, como en el caso de Arturo, y que eso se replique. Hay lugares con menos problemas, ¿no? Evidentemente, pero hay otros lugares que hay muchos accidentes. Uno de ellos, que en algún momento lo comentaba ya, es la autopista que viene de México a Cuernavaca. Hay muchos accidentes también por el tema de exceso de velocidad, pero también por los motociclistas, ¿no? Hay mucho problema con eso. Entonces también es crear conciencia en eso. Entonces los invitamos a todos a crear conciencia y a poder ir trabajando cada uno de manera individual, y también hacer pues esa prevención, ¿no? Con nuestros compañeros, amigos, o sea, de transmitirles esto que tú muy bien nos has comentado.
Sí, bueno, yo solo finalmente quisiera decirles que de lo que menos hemos hablado en este momento es de lo de alcohol y conducción. Sí. Se ha documentado que en México que alrededor del 19% de los eventos que ocurren podrían ser atribuibles a la conducción bajo efectos del alcohol. Este es un estudio que se dirigió en su momento desde el ST CONAPRA, con la doctora Marta Híjar, otro de nuestros colegas, también orgullosamente egresado de la Escuela de Salud Pública, Ricardo Pérez Núñez, y en colaboración con el doctor Guilherme Borges, y han documentado que el 19%, alrededor del 19% es atribuible al consumo de alcohol. Entonces es importante que sepamos que el alcohol reduce nuestra capacidad de reacción. Cuando manejamos un vehículo es como que llevemos una máquina. Y entonces si nosotros no tenemos la capacidad de reaccionar ante lo que ocurre a nuestro alrededor, que el vehículo o los vehículos que están por delante de nosotros está reduciendo la velocidad, no nos percatamos de eso, porque el alcohol hace que no tengamos la misma velocidad de reacción. Claro. Y tampoco percibimos esta distancia que Exacto. es la adecuada a mantener entre un vehículo y otro. Entonces sí es muy importante evitar conducir bajo los efectos del alcohol, independientemente de la cantidad, porque las personas dicen solo una copa o solo una botella, ¿no? Pero una copa, una botella hay mucha diferencia. Bueno, pero puede ser una botella que tiene muy baja concentración de alcohol, entonces pero solo dicen una copa, pero esa copa a una persona le puede causar lo que a otra le causan 3. Entonces no nos podemos confiar que solo es una. Evitemos consumir alcohol y conducir. Exacto, ese es muy buen punto, porque luego hay ya las latas así de grandes, y solo me tomé una, pero bueno, pues de 1 litro. Bueno, muchísimas gracias, Elisa, la verdad te agradezco mucho que nos hayas comentado todo esto, y sobre todo el tema es generar conciencia. Eso es lo que queremos, y basado en conocimiento, no nada más es invitarlos, sino es todo esto que comentas es basado en la evidencia. Entonces, muchas gracias, y pues aquí nos vemos pronto. Nos vemos pronto, y esperamos más alumnos trabajando en este tema. Exacto. Gracias. Contáctenla. Gracias, buen día, seguimos. Ya me puedo. Muchas gracias a todos por continuar con nosotros, y continuamos con nuestro programa ahora con el maestro Arturo Bautista Morales. Bienvenido, Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. No, pues tú vienes de la Dirección de Calidad del Instituto Nacional de Salud Pública. Así es. Y nos vas a comentar un tema súper importante, ¿verdad, Karen? Sí, bueno, con él vamos a platicar sobre la aplicación del conocimiento en salud pública, que sirve para mejorar la calidad de la atención para las enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo. Doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de calidad en la atención en salud? Porque muchas veces cada quien tiene como un concepto de lo que es la calidad, y puede ser que lo que yo percibo como calidad en la atención, alguien crea que es completamente diferente, ¿no? Sí, así es. ¿Podemos tener un concepto digamos, definido de lo que es la atención en salud? Sí, como bien lo mencionas, hay como varios conceptos que se han utilizado para el tema de calidad, varios de ellos bien relacionados, ¿no? Están bien identificados, pero lo que hemos tratado de construir en el área, con todas las aportaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos, de Royal College, de otra serie de autores, de la OECD, del Banco Internacional, en fin, tratar de definir, establecer una definición que permita a los servidores de salud, a aquellos que se interesan por mejorar la atención, una definición que les permita ir como mapeando poco a poco cómo poder abordar. Esta podría ser
como la serie de requisitos que en el cumplimiento de la estructura, el proceso y el resultado que proporcionan los servicios de salud que permiten alcanzar mejores resultados. ¿Desde qué puntos? Desde que sea una atención centrada en la persona, que sea efectiva, que sea eficiente, que sea oportuna, que sea sustentable y que sea integrada, ¿no? En ese sentido, lo que pretendemos con ello es que cuando alguien quiera abordar el tema de calidad o quiere mejorar la calidad de la atención hacia los individuos o las poblaciones, pueda tener un esquema que le permita trazar bien el margen donde pueda abarcar. En ese sentido, por ejemplo, si nos referimos a estructura, podríamos entender como estructura como toda la serie de recursos disponibles que existen para brindar una atención, pero no solamente es la disponibilidad de ellos, es decir, podríamos tener edificios, ¿no? Hospitales muy grandes, pudiéramos tener todo el capital humano necesario para poder brindar la atención, pero si la forma en cómo están articulados estos, la forma como están organizados, no es acorde a las necesidades que tenemos para brindar una adecuada atención, no funciona bien, ¿no? Podríamos tener un hospital donde en la mañana tenemos quizás muchos anestesiólogos, pero resulta que si se te ocurre enfermarte el fin de semana, no hay anestesiólogo en la noche, ¿no? Entonces, pudiera haber los recursos necesarios, pero no están bien organizados. Los procesos, que es otra forma de abordar, otra puerta de entrada para comenzar a trazar y atender el tema de calidad de la atención, se refiere a toda la serie de actividades que se realizan con el paciente, es decir, cuando está en contacto el personal de salud con los individuos, ¿no? Y ahí a veces es como un poco más sencillo poder entender lo que nos toca hacer cada quien, ¿no? Es decir, a los clínicos, apegarse a los protocolos, a la guía de atención, a las normas oficiales que existen, que nos marcan de alguna manera la pauta de cómo debe ser la prestada la atención. Y por otro lado están los resultados como tal, es decir, los cambios que pueda haber en la atención hacia los pacientes, ¿no? En cuanto a productos, es decir, que proporcionemos un buen producto, como puede ser pruebas, procedimientos, intervenciones, atenciones como tal, o puede ser también como consecuencia, es decir, los cambios en el bienestar del paciente o el impacto, ¿no? Cuando hablamos ya quizás en cuestiones más masivas, donde la serie de intervenciones que realizamos con los individuos mejoran o permiten mejorar la atención de los demás, ¿no? Claro. Entonces, esos son como, digamos, que los tres enfoques principales que debemos de entender cuando queremos hablar de calidad de la atención. Y por otro lado son esos atributos o propiedades de la atención, claro, ¿sí? Que sea una atención centrada en la persona, ¿no? Que es algo que cada vez entra con más fuerza, ¿no? Donde debemos de voltear a ver las necesidades de los usuarios, sus preferencias, sus usos, sus costumbres, porque de no ser así tendemos a fracasar, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nutrición, ¿no? Donde las indicaciones que se le brindan al paciente sean las adecuadas en cuanto a los alimentos y los cálculos de calorías que podríamos establecer, pero si no son sus gustos, si no son los alimentos que tienen al alcance, claro, las dietas incluso pocas veces las puede entender y apegarse como tal a ellas. Entonces a eso se refiere con atención central en el paciente, que sean de acuerdo a sus preferencias, que responda a sus necesidades, y que el actual de todo el personal de salud sea pensando en ello. Sí. Hablamos de efectivo, pero no sé si me estoy extendiendo mucho en esta explicación. Pero está muy interesante. Efectividad que tiene que ver con que nos apeguemos a lo que está escrito, a lo que la ciencia nos ha demostrado hasta el momento que puede funcionar. Claro, ¿no? Exacto. Eficiente, que evitemos desperdicios, ¿no? Y en ese sentido lo podemos decir. Sabemos que las necesidades son infinitas y los recursos son limitados, sobre todo en nuestras instituciones, ¿no? Y lo entendemos así, ¿no? Y los directores, los responsables tienen que hacer con lo que tienen lo más que se puede. Pero entonces en ese sentido todos tenemos que actuar de manera eficiente. Por ejemplo, cuando tomamos una muestra de sangre, que sabemos que debe cubrir ciertas cantidades mínimas para que pueda ser procesada e interpretada, a partir de ahí obtener ciertos resultados. Si hacemos una mala muestra, pues bueno, desperdicio de reactivos, de tubos, y además hay que volver a lastimar al paciente de alguna forma, ¿no? Sí. Al volverlo a funcionar. Que sea oportuno, es decir, que en el momento que se requiera pueda ser atendido el paciente con base en lo que necesite en ese momento, ¿no?
este sentido de oportunidad a veces pareciera ser que no lo volteamos a ver, ¿no? Pero puede ser como un paciente que va a ser intervenido el día lunes, pero lo citas desde el día viernes para abrirle su expediente, para hacer todo lo que tengas que hacer, y lo vas a tener ahí, encamado, alejado de su familia, viernes, sábado, domingo, sin comer, y el lunes quizás te suspendan la cirugía, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con oportunidad, que sea accesible a los servicios y que sean integrados, ¿no? Es una situación que para todos conocidos que todavía, no solo México, en general, batallamos con esa integración entre los distintos niveles de atención, ¿no? Una comunicación más coordinada entre primero y segundo nivel y tercer nivel de atención, ¿no? Claro. Porque de alguna manera, digo, los que hemos estado trabajando también en el sector salud, pues de repente vemos nuestras cuatro paredes, lo que delimita nuestro consultorio, y pensamos que en el momento que le damos quizás la referencia a un segundo nivel, ahí debería terminar nuestra intervención, y no es así. Nosotros tenemos que, la institución, el sistema de salud tiene que ver cómo garantizar que este paciente efectivamente llegue al hospital. No es solo con el darle un documento y ya por eso va a llegar, ya por eso saber cómo va a llegar. La verdad es que muchos usuarios en ocasiones terminan no trasladándose a un hospital. Por ejemplo, no sé cómo llegar, no sé cuánto me va a costar, no sé cuánto me van a cobrar, y bueno, ahí termina todo, ¿no? En todo sentido, y sostenibilidad, que tiene que ver, y ahora ese es un concepto que se ha ido agregando a esta definición de calidad de la atención de los servicios de salud, que tiene que ver con que sean sustentables social, económicamente y en el ambiente, ¿no? Que cuidemos lo que brindamos de atención para que en las generaciones futuras puedan tener acceso a estos recursos. Oye, la verdad está súper interesante. Bueno, todo está muy interesante. Yo aprendo mucho aquí de salud pública porque aprendo de muchos temas. Ya aprendí de tráfico y ahora de calidad. Y es muy cierto y lo que comentas y muy relevante, esto de que muchas veces no se toma en cuenta los usos y costumbres, ¿no? de las poblaciones. Y recordaba un caso en un lugar, muchas mujeres no iban al ginecólogo simplemente porque quien atendía era un hombre y ellas no querían ir con un hombre. Entonces leía que al analizar cuál era la situación se dieron caso que sus costumbres y sus usos no eran esos, y entonces ya hicieron el cambio y entonces ya las mujeres empezaron a tener esas consultas. Entonces es muy importante eso que mencionas y el valorar y evaluar esa calidad también que se le da a las personas y también en términos de oportunidad, lo mismo. Vemos que muchas veces los resultados incluso de tomografías o de biopsias se entregan muy tarde. Entonces, cuando no hay esa oportunidad, pues dejas pasar días valiosos para las personas que tienen cierto padecimiento, ¿no? Entonces, qué bueno que lo están haciendo. Y desde el instituto, ¿cómo hacen esa interacción con las entidades o con la Secretaría de Salud Federal? ¿Cómo sus trabajos de investigación llegan o hacen esas colaboraciones que tienen un gran impacto, ¿no? Y debería de permearse a todos los estados. ¿Cómo lo hacen? Sí, mira, tenemos como varias formas, ¿no? De tratar de acercarnos hacia los servicios de salud. En ocasiones ellos se comunican entre ellos y nos comienzan a localizar. Pero bueno, ahí lo que tratamos de explicar a los estados, que hay como varias puertas de entrada para poder comenzar a trabajar el tema de calidad, ¿no? En ocasiones el primer paso es hacer evidente, ¿no? Hacer una evaluación de la calidad de atención que están recibiendo cierto tipo de pacientes, por ejemplo, diabetes mellitus, y decirles, ¿no? Bueno, la situación del estado es esta, ¿no? Este es el nivel de calidad con base en los indicadores ya existentes que están reportando, y entonces, bueno, hay una brecha importante y hay un área de oportunidad importante a partir de las cuales podemos colaborar y comenzar a intervenir, ¿no? En ese sentido, calidad tiene que, con todo el área de salud pública, bueno, tiene que ser mucho en el lugar donde suceden las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de mejorar la calidad de atención de un tipo de padecimientos en algún hospital, pues tenemos que entender el contexto del hospital donde están desarrollando las cosas, ¿no? Para poder, a partir de los recursos con los que ellos cuentan, ver cómo podemos colaborar en mejorar la organización que tienen y afinar más algunos procesos para delimitar bien los tiempos más importantes y necesarios de cuándo llevar a cabo las cosas. En ese sentido, digamos que hay tres grandes puertas. Uno tiene que ver con
con los sistemas de monitorización como tal. En ese sentido, lo que hace el instituto, ¿no?, con los estados y de manera separada también, es poder evaluar los sistemas de monitorización que ya existen, ¿no? Porque son fuentes de información que ya tenemos, que ahí están los reportes, y utilizarlos para hacerlos, como acercarlos más a los estados y analizarlos con ellos, ¿no? Generar indicadores que permitan monitorear la calidad de sus procesos de atención que se llevan a cabo en cada una de las actividades que desarrollan con los pacientes. Esa es una puerta de entrada. La otra son ciclos de mejora, ¿no? En ese sentido, ciclos de mejores a los estados se les propone, bueno, ya identificamos a partir de indicadores ya existentes o de los que hemos generado, que hay áreas de oportunidad para poder mejorar la atención de un paciente. En ese sentido, en conjunto con los que realizan las actividades en el día a día, quienes de alguna manera sufren el problema y por lo tanto la solución les va a ser muy conveniente, es con ellos construir una propuesta de intervención, claro, con indicadores adecuados para poder volver a evaluar. O hay como tal, cuando hay la necesidad de diseñar, planificar la calidad como tal, que es en ese sentido es como, por ejemplo, las vías de atención integrada. Las vías de atención integrada es una herramienta de planificación de la calidad que permite, en conjunto nuevamente con todos los que intervienen en el proceso, terminar por organizar todas las actividades que hay que realizar, ver la secuencia lógica, claro, de las actividades que debe y los tiempos necesarios que debe llevarse cada una de las actividades. Esta secuencia, organización, esa secuencia y estos tiempos, definiendo claramente quiénes son las personas involucradas que van a entrar en contacto con el paciente, y todos ellos definiendo los tiempos y movimientos que deben de seguir, y con ellos se construye, digamos, que todo el protocolo de atención, pero no solamente del médico, ¿no?, sino del médico, de la enfermera, claro, del psicólogo, del nutriólogo, buscando que sea una atención integrada realmente, sí, ¿no? Entonces se conjuntan a todos y vemos qué nos toca hacer a cada quien y cuál es el mejor momento para el paciente para poder ir interviniendo. Estas vías que hemos estado trabajando últimamente como más sobre de ellas, ¿no?, en particular con diabetes mellitus, se generan además indicadores para poder evaluar qué también están funcionando estas vías, claro, de atención integrada, ¿no? Y permite encontrar, cuando hay una falla, poder detectar dónde ocurrió y cuál sería la mejor manera de poder resolverla, ¿no? Entonces eso son, a diferencia de las guías de práctica clínica, que son insumos, claro, que alimentan las vías de atención integrada, que es evidencia científica, es decir, cómo hay que hacer las cosas, te lo puede decir la guía, pero no te dice, y si no tienes tomógrafo, ¿qué harías en esos casos? La evidencia dice que lo ideal es hacer una tomografía en ese momento, pero ¿tienes ultrasonido o tienes rayos X? Entonces, ¿cuál es tu red de apoyo como hospital para poder derivar a esos pacientes? ¿O cuál sería la alternativa para poder ofrecerle al paciente con tus recursos que tiene, claro, disponible, ¿no? Ok. Sí, pues muy interesante, doctor. La verdad es que es un tema que podríamos extendernos muchísimo tiempo, ¿no? Pero le agradecemos mucho su participación y su explicación sobre este tema tan importante para la población, ¿no? Sí, y que queda pendiente, que igual te vamos a invitar pronto, para que nos hables de esa formación de recursos humanos y del programa de calidad que tienen, que es súper relevante también, pero ya nos está esperando nuestro próximo invitado. Pero, o sea, sí me parece muy, muy relevante el tema de la calidad, y yo creo que permea en muchos sentidos, ¿no? Entonces, y que se prepare recursos humanos en la Escuela de Salud Pública de México, pues es también muy relevante, y que nos hables de esto también pronto. Sí, con todo gusto, y pues bueno, ahí ojalá sí en otra oportunidad haya momento de hablar de que tenemos una maestría, un doctorado, unidades didácticas, participación en el PASPE, diplomados especiales de calidad y de seguridad. Hay una oferta educativa, creo que importante, por parte del área de calidad en distintos niveles, y dirigida muchas de ellas a tomadores de decisiones, pero va dirigida en general a cualquier persona que desee mejorar un proceso de atención en el cual participe, ¿no? Claro, sí, y aparte es un programa que es muy bien recibido, y es un programa que pues tiene muy buen número de alumnos. Entonces, ya saben, también si quieren estudiar calidad, pues métanse a la página y ahí van a encontrar todos los datos de los coordinadores, y seguramente ahí también está el tuyo. Sí. ¿Sí? Okay. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Seguimos con nuestro programa. Gracias. Gracias.
Pues ya estamos de regreso con el doctor Leonel González, que nos va a hablar del CONGIS, que está ya a punto de empezar. Yo estoy muy emocionada, la verdad, porque va a haber muchas actividades académicas. Veo que ya está llegando gente, ya están instalando todo, y es un evento muy esperado por mucha gente, muchos académicos, estudiantes, investigadores, y además se suspendió, ¿no? Hace 2 años. Por la pandemia. Por la pandemia, entonces ahorita ya estamos así como muy, muy contentos de que ya está a punto de empezar. Leonel, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Soy coordinador académico del Congreso. Es la 4ª ocasión que tengo el honor de estar a cargo de la organización de la parte académica y cultural del Congreso, bueno, también deportiva. Y les cuento un poco de la historia. Esta es la edición número 19 del Congreso. La veníamos realizando cada 2 años de manera ininterrumpida hasta la etapa de la pandemia, donde nos vimos obligados a suspenderla por 2 años. Intentamos hacerlo de manera virtual, pero en algún momento, bueno, creemos que volver a la normalidad era muy importante, y por esa razón decidimos intentar y esperar un poco para que nuestra siguiente edición fuera de manera presencial. Y este congreso pues es un espacio muy importante, no solo en México, sino en toda América Latina, porque es un espacio de reunión, sí, de la comunidad científica que trabaja temas de salud pública, pero es un espacio también muy importante para el diálogo. Es un espacio donde hemos logrado, con mucho trabajo, pero hemos podido sentar a la mesa a establecer un diálogo entre tomadores de decisiones, investigadores de diferentes disciplinas, la sociedad civil, incluso la industria. Es decir, es un espacio donde vienen y se presentan y se discuten ideas que a final de cuentas pues tienen un impacto muy relevante sobre la salud de la población, y no solamente en México, sino en América Latina. Tenemos presencia de pues prácticamente de entre 17 y 23 países cada año. Nos acompañan, algunos como ponentes, algunos como asistentes. Hemos tenido la fortuna que algunos de nuestros estudiantes regresan ya como ministros en sus países de origen, y vienen y nos presentan las iniciativas que han desarrollado. Y en esta ocasión pues no es la excepción, ¿no? Tendremos conferencias magistrales, sesiones plenarias, simposios, presentación de resultados, tanto en la modalidad de mesas de trabajos libres como carteles. Entonces pues es un espacio realmente para que la gente pueda venir y presentar sus resultados de investigación, y también pues para hacer networking, ¿no? Con investigadores, y les decía, con tomadores de decisiones de otros países. También es un espacio donde reconocemos la labor, la trayectoria. Eso es superimportante. de muchas personas. Tenemos 5 premios. En esta ocasión vamos a entregar 5 premios. Me gustaría hablar un poco de ellos. Si me lo permiten. Por favor. Bueno, Nenetze nos va a acompañar también como maestra de ceremonias, entonces ya me comprometieron. Ha estado un poco también explorando, conociendo en qué consisten estos premios. Los aventaron al ruedo. Sí, los 3 premios más importantes que tenemos, estos se entregan durante los 3 días que dura el congreso. El congreso inicia. Tenemos actividades precongreso a partir de mañana. Mañana ya empiezan, sí. Pero el congreso en sí inicia el día 15 y termina el 17 de marzo. Tenemos 3 días. Y el primer día tenemos una conferencia magistral impartida por el doctor David Kersonovich, con el título México en el camino a la eliminación de la hepatitis C. Él va a recibir un premio que llamamos la conferencia magistral Miguel Bustamante. Es un premio que se otorga primero para recordar al doctor Miguel Bustamante, y lo entregamos a personas que han tenido una labor muy destacada en el campo de la investigación en salud pública, y ese premio se entrega el primer día del congreso.
En el segundo día tenemos una conferencia magistral llamada José Luis Bobadilla. Esta se va a entregar al doctor Barry Popkin, y este premio se entrega a personas que han hecho alguna aportación relevante para mejorar las condiciones o para fomentar las políticas de protección a la salud de la población. Y el doctor Barry Popkin nos va a hablar sobre las políticas regulatorias y fiscales a gran escala para abatir la obesidad y para generar mejores dietas en beneficio de la población. Esto es el día jueves 16, tenemos esta conferencia magistral. El tercer día tenemos la conferencia magistral Francisco J. Balmis, que también se le entregamos a una persona que tiene una trayectoria muy destacada en favor de la salud pública, pero a nivel global. En esta ocasión se la vamos a entregar al doctor Alejandro Cravioto Quintana, que tuvo una labor muy importante con el Comité de Vacunas en la OMS, y él nos va a hablar sobre la vacunación como intervención esencial para salvar vidas. Es el título de su presentación, el día 17 de marzo. Estos 3 premios, como les decía, tienen la función de destacar la labor de personas que han tenido una trayectoria muy relevante, pero también queremos reconocer la trayectoria de grupos. Sabemos que es importante reconocer la labor, siempre hay más personas detrás de los grandes proyectos, y en esta ocasión tenemos un cuarto premio que se llama Campeones de la Salud, el cual lo vamos a entregar a la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, que tuvieron una labor súper importante durante la pandemia. Estuvieron personas arriesgando su vida por hacer los diagnósticos de la población que se infectaba por el virus de la COVID. Y finalmente tenemos un quinto premio que lo estamos presentando por primera vez, para destacar la labor de las mujeres no solamente en la investigación, sino también en la formación en salud pública, y este premio se lo vamos a entregar a la directora de CPH, que es el Consejo de Escuelas de Salud Pública, a la doctora Laura Magaña, que también en un tiempo fungió como directora de la Escuela de Salud Pública de México. Entonces, y dejó una huella muy importante, ¿no? Muy relevante. Entonces, qué bueno que se va a reconocer y que se va a quedar esta cátedra. Así es, el título de este premio es Cátedra Centenaria Escuela de Salud Pública de México, y la intención es entregarlo a mujeres que se han destacado en la salud pública, ¿no? Estamos pensando dedicarlo exclusivamente a reconocer el mérito de las mujeres en la salud, súper importante, en la salud pública. Y bueno, queremos hacerles una invitación abierta a toda la audiencia para que nos acompañen. Va a haber sesiones muy interesantes. Como les decía, también tenemos espacio para los tomadores de decisiones. Viene el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud con una conferencia plenaria sobre la transformación del Sistema Nacional de Salud, y también vamos a contar con la visita del director general del IMSS, el maestro Zoe Robledo, quien también se incorporará en esta sesión plenaria, y hablarán justo de la transformación. En el segundo día tenemos otra plenaria importante sobre el Sistema Nacional de Salud Pública y la implementación de un modelo que se llama Más Bienestar. Es un modelo que se va a implementar desde el IMSS, y bueno, la idea es que en esta plenaria la población conozca cuáles son las características más importantes de este programa. Y finalmente, para cerrar, el día viernes tenemos una plenaria que se llama La pandemia de COVID-19, retos en el desarrollo de competencias para la implementación de respuestas y un nuevo sistema de salud. Y esta sesión plenaria es coordinada por la Escuela de Salud Pública, y justamente se van a abordar temas sobre
sobre cuáles son los principales desafíos que tienen las escuelas de salud pública para cubrir tanto las expectativas de los nuevos estudiantes como las necesidades de la sociedad. Entonces, no sé si quieren que hagamos una pausa. No, la verdad abarcaste todo, ya nos dejaste sin preguntas. Pero, Cari, ¿querías preguntar algo? No, pues suena muy interesante. Yo creo que el congreso es imperdible, ¿no? Y sobre todo para nosotros como estudiantes, tener la oportunidad pues de escuchar a todos estos investigadores tan importantes y que han abierto camino para todos los estudiantes y los que también se pueden tomar la foto con sus héroes. Sí, o sea, vienen realmente personas que nunca pensaste, como dices, tu héroe en salud pública, entonces es súper importante que vengan, que conozcan. Bueno, ya no hay muchos espacios, pero los que ya están inscritos no dejan de venir porque es una gran oportunidad, ¿no? Así es, sí, también tenemos muchas actividades culturales y son súper importantes. Tenemos una sesión, una exposición que se llama Límites Planetarios. Esta la presenta el programa ECOIMSS. Y es un espacio donde están buscando que hagamos una reflexión sobre los límites a los cuales estamos llegando en este momento. Sí, no también, se la pueden perder también. Va a haber algunas actividades muy interesantes, va a haber un reciclotrón de productos de dispositivos electrónicos y algunas actividades muy interesantes. También el día 16 y 17 tenemos también una exposición de alfarería sin plomo. Viene un grupo de artesanos nacionales a mostrarnos los trabajos que hacen ahora en barro vidriado sin plomo. Entonces también pues es un espacio que por lo menos a mí en lo personal me causa mucha expectativa. ¿Y van a vender? Sí, es exposición y venta. Y venta por si necesitan su cazuelita para los frijoles. Sí. Lo pueden encontrar. Va a haber presentaciones de libros por la tarde con su respectivo brindis. Sí. Eso es importante. Es muy importante. Tenemos también una exposición de pintura súper interesante. Es una exposición de cuadros pintados a mano por artistas que también son investigadores, y es una exposición sobre insectos que tienen importancia médica, ya sea por la transmisión de alguna enfermedad o algún vector, o también que son importantes para el control de algunas plagas, ¿no? Entonces esto también es súper interesante ver esta exposición porque es algo diferente. Les digo, son cuadros de insectos, pero organizados o curados bajo esta idea de mostrar cuál es la importancia médica que tienen estos insectos. También, bueno, el día jueves tenemos la carrera Caminata por la Salud. Los invitamos, pues tendrán muy divertido. Tendrán que madrugar. Empezamos a las 6:30 de la mañana. Los esperamos desde las 6, porque pues hay que estar a las 9 acá puntuales para iniciar las actividades culturales, ¿no? Sí, y aparte de la exposición de carteles, también un comercial, vamos a tener una exposición de Más Conciencia, Menos Cáncer. Sí, va a estar en el Aula Centenaria. En el Aula Centenaria vamos a tener ahí una exposición sobre, las cápsulas informativas del proyecto Más Conciencia, Menos Cáncer, que, bueno, es un proyecto que busca concientizar a toda la población, pero creo que un poco más enfocado a las mujeres sobre factores asociados al cáncer de mama, tanto factores que incrementan el riesgo como factores que lo disminuyen, y creo que también pues es imperdible para conocer más sobre el tema, y va a estar en el Aula Centenaria. Aula Centenaria todo el día va a estar, ahí lo vamos a tener. Entonces, pues muchísimas gracias, Leonel, te agradecemos mucho la información y no se lo pueden perder. Como dicen, nosotros vamos a estar transmitiendo
antes de que se me olvide, desde la sesión de carteles, donde está la exposición de pues, todos los carteles, pósters, pero también de póster, pero también los stands. Ahí vamos a estar transmitiendo y vamos a llevar todo nuestro despliegue, 2 micrófonos, para que puedan ustedes hablar si quieren mandar saludos, pero también si quieren hablar de lo que es su póster, de lo que están pues trabajando, etcétera, pues bienvenidos. Ahí vamos a estar en la explanada y van a ser 2 días porque el lunes 20 no vamos a tener transmisión, vamos a descansar, entonces no se lo pierdan estos 2 días. Va a ser el miércoles 17 y jueves, a ver, Larita, ayúdame. Miércoles 15 y jueves 16, gracias. Entonces no se lo pierdan. Entonces también por si quieres ir a ver cómo vamos. Sí, claro, ahí estaré. También tengo mi cartel ahí en exposición, entonces te vamos a entrevistar seguramente. Vamos a estar presentando ahí algunos trabajos interesantes sobre notificación de eventos adversos. Excelente. Y bueno, cierro invitando a todos a que asistan al Congreso. Hay actividades para todos. Creo que tenemos una amplia temática y esperamos que sea de interés para todos. Muchas gracias por el espacio. Pues muchas gracias a todos, ya se nos acabó el tiempo. No se les olvide revisar la oferta. Si estás interesado en algún posgrado, maestría, doctorado o curso diplomado, pues checa en la página de la escuela. La revista también, chécala, también ahí está el link en la escuela. Y bueno, cualquier colaboración, cultura.spm@insp.edu.mx. Y ya para cerrar, los invitamos a asistir a la videoconferencia etiquetado de advertencia que va a ser impartida por el doctor Simón Barquera el día 21 de marzo a las 12 del día a través de Zoom. Y bueno, nada más recordar que la convocatoria para todos los programas académicos de la escuela sigue abierta para quien quiera participar. Y acabamos de abrir un espacio en la biblioteca de lectura infantil. Vayan los que tienen hijos, está súper bonito. Entonces, si tienen hijos chiquitos de 5 a 12 años, ahí los esperamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias, Karen. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias a todos los que nos ayudaron. Bye.